Listo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de nuestro semillero de paleontología. Hoy tenemos el agrado de que Daniel Felipe Martín, geólogo, nos va a dar una introducción al mundo de los peces y su registro fósil para el Cretácico colombiano. Muchas gracias por asistir. Daniel. Listo, hola a todos, buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias a Semillero de Paleobiología por permitirme dar esta charla, ya que pues el mundo de los peces, digamos en el registro fósil o en la paleontología en Colombia está un poco olvidado. Ya ahorita pues he visto que estudios, digamos, como los de Juan Parra o los chicos de la Universidad de Caldas, se han estado realizando, pues son recientes, a comparación de los estudios que tenemos pues para todo este tiempo, registros de 1950, del 97 y paró un tiempo hasta el año pasado. Entonces, la introducción es al fascinante mundo de los peces y su registro fósil para el Cretácico. Entonces, eso es importante porque los peces es un grupo animal muy amplio, muy grande. Entonces, vamos a empezar primero con una introducción. Vamos a pasar a qué es un pez, unos casos de naturaleza inusual, por así decirlo, entre comillas, la anatomía, lo que es importante para el registro fósil, la historia evolutiva muy resumida de los peces, el registro fósil en Colombia como tal, y ya su registro cretácico, que es lo más importante de la charla. Entonces, para empezar, como una introducción, pues los peces, como pueden ver ahí, este es un banco de barracudas. Eso, los peces ocupan, o sea, prácticamente es mayor del 50% de especies de peces vivientes con respecto a los vertebrados vivientes de hoy en día. O sea, prácticamente más de la mitad son peces. Entonces, como puedes ver ahí, un poco más de 60.000 especies vivientes de todos los vertebrados, y en solo peces son 32.000 especies vivientes que se encuentran hoy en día. ¿Qué sería un pez? Entonces, los peces es difícil de definir qué es un pez. Aquí hay dos definiciones, una por Berra y una por Nelson, que podría ser un cordado acuático poiquilotérmico, con apéndices desarrollados en aletas, y sus apéndices respiratorios son las branquias y su cuerpo generalmente está cubierto por escamas. Otra definición más sencilla es un vertebrado acuático con branquias y extremidades en forma de aletas. Para mí tengo una forma de definirlos un poco más fácil, que un pez sería cualquier vertebrado acuático que no sea ni un reptil ni un mamífero, y mucho menos una ave. Entonces eso sería como tal un pez. La naturaleza inusual, esa la nombra Nelson en el libro La diversidad de los peces para el 2006, y dice naturaleza inusual, ¿por qué? Porque los peces a través del tiempo han presentado características muy diferentes al resto de vertebrados. Entonces, digamos, por ejemplo, en la imagen, este pez azul grandote es un coleocanto, es un sarcopterigio, donde el pez ya se creyó extinto por un buen tiempo hasta que se encontraron en las costas orientales de África. Estos peces, la característica es que ya al paso evolutivo hacia lo que van a ser los tetrápodos y llegar hasta los anfibios. Entonces, estos peces son muy importantes. En la imagen izquierda inferior encontramos los dimorfismos sexuales de los peces muy marcados. Por ejemplo, estos peces de fondo oceánico, que vamos a encontrar ese pez grandote que va a ser la hembra, mientras que el macho es ese apéndice que está colgado, que prácticamente es un parásito que vive de ella. Otro ejemplo de esa naturaleza inusual son los peces pulmonados, o sea, la capacidad de los peces ya empiezan a crear sus propios pulmones y pueden salir a la superficie y prácticamente estar en un estado sin gasto energético por 10 días en la superficie sin necesidad de estar en contacto con el agua. Otras características inusuales son de los seres que pueden producir electricidad, de los vertebrados, prácticamente los únicos que pueden producir electricidad. Otros pueden generar la propia luz. Por ejemplo, también hay peces, digamos, de los fondos marinos que pueden tener un cambio de género, pasar de ser machos a hembras, hembras a machos, también hermafroditas, todo para permanecer con la evolución y su reproducción. Entonces, digamos, es una naturaleza inusual, entonces es un mundo muy fascinante en estudios evolutivos si comparamos los peces con otros vertebrados, y su diversidad es amplia, igual como su registro a través de la Tierra. Ya pasamos al tema de anatomía. Entonces, ¿cuál es la anatomía y qué necesitamos para la paleontología con los peces
¿Qué es la parte que nos sirven? Prácticamente son las partes que pueden mineralizar, que en este caso serían los huesos. Entonces, en los peces, algo muy importante es más que todo el cráneo y la cola. Entonces, para los peces, bueno, están compuestos de un cuerpo, normalmente es fusiforme, van cambiando a medida del tiempo, pero en el registro fósil lo que nos va a fosilizar como tal van a ser, digamos, la parte de la cabeza, que está compuesta por un cráneo, un neurocráneo, la parte mandibular y una serie opercular, que es donde está todo el sistema respiratorio, que van a ser las branquias. También se fosilizan las aletas, así también podemos ver cuál es la posición de las aletas, en dónde se encuentran en los peces, para saber cómo ellos van a nadar. La parte de las vértebras y sus costillas, ya sean dorsales, abdominales, y vamos a tener presencia de aletas, ya que sean de aletas dorsales, una sola aleta, dos aletas, aletas anales y las aletas pectorales. La serie ya digamos de la aleta pectoral es algo muy importante porque ya es la parte del cleitro donde se agarra la cabeza a la aleta. Y esto es muy curioso porque de aquí evoluciona el cuello para el resto de los vertebrados del cleitro y eso va a ser una evolución a través del tiempo. Otro importante en el registro fósil que podemos a veces identificar hasta especies es solamente con la cola, por los diferentes huesos que presenta la cola. Las morfologías pueden ser tan diferentes que podemos llegar a definir especies solamente con la cola. Otra parte de la anatomía que a veces pueden fosilizar en los peces y son buenos indicadores morfológicos es las escamas. Entonces las escamas también pueden ayudar mucho cuando fosilizan y son, o sea, se ven muy bonitas en el registro fósil las escamas. Ya pasamos a la historia evolutiva. Esto va a ser un repaso es algo muy sencillo, ya que ahorita lo que nos interesa es el registro cretácico de los peces. Entonces, ya que les decía que es algo tan amplio, lo de los peces, aquí podemos ver el subfilum craniata, ya son todos los vertebrados que tienen cráneo. Vamos a ver esa diferencia de todas las clases que presentan los peces, los Myxini, Petromyxida, Placodermi, Chondrictios, acantodios, aquinoterigios y sarcopterigios. Entonces ahí podemos ver la cantidad y la diversidad que hay en peces, que no estamos hablando de pronto de familias, sino podemos ver la cantidad de órdenes que existen. Entonces aquí vamos a ver los mixines, que son esos peces de solo cráneo, sin aletas, también sin huesos. Petromixontida, los placodermos, los famosos peces acorazados, que podemos ver en el Paleozoico, los condrictios, que ya nos habló Juan Parra en otra exposición del semillero, que van a ser todos los peces cartilaginosos, siendo tiburones, rayas, quimeras. Llegan los acantodios, que son otros peces, ya con otras características. Los actinopterigios, que son los peces que conocemos normalmente, los que a veces almorzamos, que ya van a ser esos peces de aletas radiadas. Y los sarcopterigios, que son esos peces de aletas carnosas, o que ya se está desarrollando una morfología ósea mejor en esas aletas. No son solamente rayos como en los actinopterigios. Aquí vamos a ver a través del tiempo cómo han evolucionado los peces. En la parte izquierda se encuentra la tabla del tiempo geológico y la aparición de diferentes registros de peces. Entonces, en los tunicatos y cefalocordatos, esos ya son cordados, aún no entramos en la parte como tal de los vertebrados ni de los peces, pero es como el salto a la evolución de ellos, y vamos a tener los mixines, que ellos aparecen. Aquí pues hubo un error en la tabla de Donoghue. Entonces los mixines como tal, podemos ver al lado derecho, aparecen en el Carbonífero, pero ellos se mantienen hasta el presente hoy en día. Igual que los Petrodomictiformes, que ya generan aletas, ellos también se encuentran hoy en día. Está otro registro importante que son los conodontes, que solamente se encuentran registros posiblemente dentales de estos peces y que han sido de herramienta bioestratigráfica muy importante. Ya después de esa evolución vamos a tener peces atraspis y anáspida, que ya son peces del ordovícico silúrico, donde ya empiezan a tener una definición de por lo menos aletas traseras para poder empezar a moverse.
Ya existen diferentes grupos, los Anáspida, Haemoideus, Cephalopus, Longanela, los Osteotraci, Galeáspida y Pituláspida. Todo este grupo de peces van a ser peces sin mandíbula. Aún los peces no evolucionan para tener mandíbulas, son peces sin mandíbulas. Prácticamente todo su alimento es por filtración. Y ya más o menos para el Ordovícico empiezan a aparecer los peces, los vertebrados, o sea, los vertebrados, los peces con mandíbula, los natostomados. Entonces ya arrancan todos estos peces con su evolución hasta el presente. Ya vamos a tener los peces que conocemos. El primer pez con mandíbula, el placodermo, que lo podemos ver aquí en esta parte de abajo, debajo de historia evolutiva, que son peces acorazados, y es el primer registro de mandíbula para un vertebrado, que viene a ser de los placodermos. Ya aquí seguimos a los peces. Ese es un árbol filogenético con respecto al tiempo, donde vamos a ver la evolución de estos grupos ya con mandíbulas. Entonces podemos ver a la parte izquierda que están los condrictios, los peces cartilaginosos, o sea que no presentan huesos, no tienen huesos óseos, prácticamente todo es cartilaginoso. Vamos a ver los coleacantos, que son esos sarcopterigios, que empiezan a dar dar el paso a la evolución hacia los tetrápodos, los peces pulmonados, y aquí en esta parte están los tetrápodos. Estos tetrápodos en esta parte muestra que se acaban en el carbonífero, ¿sí? Que se extinguen, pero no es que se extingan los tetrápodos, se extinguen son los peces que se caracterizan como tetrápodos, que llegan a ser estos peces conocidos como el Tiktaalik, que se encuentra en Groenlandia, que ya es un pez que aún no ha salido del agua, pero ya tiene las 4 apéndices para empezar a salir a la superficie. Entonces por eso es que cortan acá en este árbol. Y tenemos el resto de grupos de cómo forman Dactinopterigio, Nepterigio y cómo van evolucionando estos peces a través del tiempo y se encuentran en el registro actual. Entonces eso es como un vistazo hacia la evolución de los peces, hacia de todo el tiempo que llevan. Son prácticamente 500 millones de años de evolución los peces y actualmente seguimos con ellos. Ya pasamos al registro fósil en Colombia. Este registro fósil es tomado del libro de los peces actuales y fósiles por Álvarez León y otros del 2013. Y estos peces actuales y fósiles de Colombia, este libro es muy interesante porque tenemos toda la información para ver cuáles son los sitios, la edad, dónde se encuentran estos peces, ya sean actuales o fósiles. Entonces para Colombia vamos a encontrar peces fósiles en el Devónico, en el macizo de Floresta. Vamos a encontrar placodermos, pignotiformes y otros. Ya de ahí no tenemos registros sino hasta el Cretácico inferior, que vamos a encontrar peces en Santander y en Boyacá. Y en el Cretácico, en la parte del Turoniano Coniaciano, que vamos a encontrar ya donde de pronto hay más registros: Santander, Huila, Tolima y Boyacá. Ya para el Cenozoico, en el Oligoceno tardío y en el Mioceno, vamos a encontrar ya donde está el desierto de la Tatacoa, en la Venta, en el Huila y en el Amazonas. En toda la cuenca neógena colombiana ya se encuentra una gran variedad de peces. Ya también hay siluriformes, o sea, ya tenemos los siluriformes, son los bagres conocidos hoy en día, y en la cuenca Oligoceno. Entonces, digamos, es el registro de todos los peces fósiles que hay en Colombia hasta el momento. No se han encontrado más registros. Y ahora sí viene lo importante de la exposición, que es el registro cretácico de los peces en Colombia. Entonces aquí en el Cretácico podemos ver ya, digamos, en las edades, encontramos en el Balanginiano entre 135 y 140, y Auteriviano, ese signo de interrogación es porque la muestra se encontró, no está in situ, sino estaba rodada en el río Magdalena, por eso se le pone, porque no se sabe de qué formación ni qué edad tiene. En el Barremiano Aptiano, que viene a ser en Villa de Leyva, con los lamiformes que se escribe en el artículo de Carrillo y Briceño, donde también aportó Juan Parra. En el Aptiano, la parte alta del Aptiano, en Boyacá, y donde el mayor registro turoniano y coniaciano, vamos a ver, donde vamos a encontrar especímenes en Santander, en Huila, en Tolima, en Boyacá, y ya vamos a verlos con más detalle. Entonces vamos a empezar por el Cretácico inferior, vamos a empezar de lo más viejo a lo más nuevo. Entonces vamos a arrancar con los condrictios, esos peces cartilaginosos de los que hablábamos, los tiburones. Este es un artículo de Carrillo y Briceño y otros, del 2016, donde
reportan un iodontiforme para Villa de Leyva, para el Cretácico inferior en el Valanginiano. Entonces podemos ver pues primero la ubicación, se encuentra en Villa de Leyva, no, qué pena, en Santander, en Zapatoca. Entonces encontramos el registro, que ellos encuentran una espina dorsal que presentan estos tiburones, estos condrictios en su aleta dorsal. Entonces se encuentran esas espinas fosilizadas, donde una característica muy importante, como se ve en la figura en la parte D, son unos garfios, que son esos punticos pintados de negros, que se han comparado con iodontiformes del Jurásico. Entonces lo que ellos encuentran es el registro, y el primer registro de este tiburón para Zapatoca, y de una edad pues tan antigua, el Valanginiano. Y en la figura B está la columna estratigráfica, ubicando el tiburón en qué parte se encuentra. Entonces el tiburón está datado para el Valanginiano tardío. Esto fue en la formación Rosa Blanca. La especie y el género no se pudo identificar, o sea, solamente tenemos registro de la familia de este condrictio. Seguimos con otro condrictio, ya los lamniformes, que nos los mostró Juan Parra, que ya son los tiburones, digámoslo así, a grandes rasgos, para compararlo con el gran tiburón blanco, por ejemplo, están dentro de ese grupo, que son los elasmobranquios, el orden es el lamniformes, ya la familia es una Pseudoscaparanorhynchidae, y está el género Protolabna. Es una nueva especie, entonces es una nueva especie para Colombia y para el mundo, definida acá en el país, Protolabna ricaurtei, donde se encontraron las hileras de dientes, ya dientes tricúspides, y se encontró en Villa de Leyva, en la Loma Catalina, es de la formación Paja, y la edad es barremiano-aptiano, o sea, es el que le sigue la línea del iodontío que acabamos de ver. Ahora pasamos a los peces óseos. Ya vamos a entrar a la clase de Actinopterigi. Entonces vamos a tener unos peces óseos que describió De Porta. Este pez es el que tenía el signo de interrogación al principio, porque encontró fue un canto rodado de los dientes del pez. La muestra de él es esa figura que está, esa foto antigua, que se ve negra, son dientes aplanados de la mandíbula de un picnodontiforme. Estos dientes, esa foto, el fósil solamente tiene 3.6 centímetros de largo. Entonces estos peces son también muy curiosos, porque como pueden ver en la figura derecha, ese es un pez, eso es del mismo género, no es la misma especie, es el mismo género, Macromesodon macropterus, ese es del Tinoniano de Solhofen en Alemania, y como pueden ver, son peces de gran tamaño, dependiendo, porque si ven la boca del pez o los dientes, es muy pequeño para todo el tamaño que él tiene. Posiblemente este pez pudo estar midiendo entre 80 a 60 centímetros, hasta 80 centímetros, un metro más o menos. Podemos ver que su cuerpo es redondo, esto indica que tienen gran maniobrabilidad, entonces podemos hablar también de ambientes sedimentarios con este pez. Él lo encuentra en la orilla del río Magdalena, en Barranca Bermeja. Él no sabe a qué formación atribuirlo, él lo atribuye a la formación Rosa Blanca en Santander, pero pues ya que está rodado, no se sabe si es Rosa Blanca, Paja, para esa época, y él le asigna una edad de Euteridiano. Ya un pez de Villa Leyva ya descrito desde el 96, el Vinctifer, se encuentra en Villa de Leyva, lo encontraron en Villa de Leyva, en Loma Blanca. Este pez ya viene a ser de la familia Aspidorhynchidae, el género es Vinctifer, y no se encontró la especie, o sea, no llegaron a encontrar cuál es la especie de este pez, o sea, hasta el momento solamente se reporta el género. Se encuentra para la parte de las arcillolitas abigarradas, como vemos en la columna estratigráfica, donde está el pez, con la asociación fósil de amonitas. Este pez, pues, tiene la particularidad de que son peces largos. No se sabe si son de pronto grandes depredadores, o posiblemente son las presas de otros peces más grandes y de saurios marinos. Pero la característica de estos peces, como puedes ver en la imagen del fósil, es el grano opercular, que es el hueso que está aquí detrás, y como las escamas, que llegan a aparecer como capas, ya vienen a ser muy largas en la parte del cuerpo. Entonces es una ayuda para diferenciar cuáles son los amigos de este género, o sea, Vinctifer.
Entonces así podemos definir estos peces, que también está para una edad del Aptiano, en la formación Paja encontrada en Villa de Leyva. En esta parte vamos a tener dos peces que no se tiene un registro claro, están publicados y se encontraron en Colombia, pero son artículos que no tienen validez, ya que solamente nombran que está el pez. Este pez, el elópide, aparece en el artículo de Wix, donde habla del origen de las concreciones carbonatadas en shales para Colombia. El pez hace parte del Museo de Historia Natural en Estados Unidos. Entonces lo único que hizo él fue Bob Schaeffer, que era el encargado del paleontólogo de vertebrados, del museo, prestarlo, y dijo por comunicación oral que es de la familia Elópide. Esa familia Elópide hoy en día solamente tiene un género vivo, género Elops, y esos peces, el registro más viejo es el de Cretácico inferior. El pez se encontró en la quebrada Peralonso, en el departamento del Magdalena, cerca a Huachica, pero no tiene más registro, no se sabe de qué formación fue tomado, no se sabe nada más, no se sabe la edad, solamente que fue nombrado por Wix para esa región. Y otro pez, Racolepis bucalis, que lo trató Da Silva Santos y Ramal Oliveira en el 94, que también Bob Schaeffer, el paleontólogo que se habló ahorita, él les prestó esa muestra, que también se encuentra en el Museo de Historia Natural. Ellos lo ponen en el Cretácico inferior, supongo que es porque en Brasil, en la cuenca de Araripe y en la formación Codo, en la cuenca de Paranaíba, encontraron estos mismos peces del Cretácico inferior, y ellos están asumiendo que también son del Cretácico inferior para Colombia. Pero no se tiene, solamente lo único que dicen es que se encontró en el Valle del Río Magdalena, pero tampoco se sabe en qué formación, de qué edad es el pez. Entonces, a ciencia cierta, solamente muestra lo que se ha publicado y los registros que hay para Colombia con estos dos peces. No puedo decir si son del Cretácico inferior, del Cretácico superior, pero vienen a ser del mismo orden o la misma familia de los Elópide. Ya como resumen del Cretácico inferior, entonces vamos a encontrar estos 4 especímenes prácticamente sin tocar los 2 anteriores, que van a ser los Ibodontides para Zapatoca, Santander, el Macromesodon caulini, que es el picnodontiforme, el pez durófago, encontrado pues cerca de Barranca Bermeja en Santander, el Protolamna ricaurtei en Villa de Leyva y Vinctifer también en Villa de Leyva. Entonces son los peces que tenemos para el Cretácico inferior. Solamente esas 4 especies, sin contar que el Ibodontido, solamente está la familia. Listo, ahora vamos a pasar al Cretácico superior y vamos a empezar por los condrictios. Vamos a seguir con los peces cartilaginosos, los tiburones, que también Juan Parra nos habló de esto. Entonces vamos a encontrar, primero vamos a hablar de esta familia, los piggy. Son ibodontiformes, igual que el tiburón del Cretácico inferior. Entonces son tiburones durófagos, pues, entonces comían conchas, cosas duras, por eso esa morfología de los dientes aplanados. La familia son los ticnodontidos, entonces vamos a presentar 4 especies ya descritas, que es el Ticodus chapelli, Ticodus decurrens, Ticodus mortini y Ticodus afinidad oveni. Entonces aquí hay una tabla donde vamos a ver, digamos, las especies, dónde se encontraron, a qué formación y a qué edad se está datando ahí. Entonces vamos a ver, para el Ticodus chapelli no tengo una imagen del fósil, pero lo describió Páramo Fonseca, la profesora Páramo, para su tesis doctoral en 1997. Se encontró en la quebrada Chupadero en San Luis, Tolima. La formación en la tesis en esa época está escrita para el grupo Villeta, que fue la estratigrafía de tallo Serna del 94, pero hoy en día se puede correlacionar la formación hondita para el Huila. La edad es del Turoniano. Con el Ticodus decurrens en la quebrada Olini y en el Huila, también para el grupo Villeta, en formación La Frontera, pues vamos a seguir hablando de formación hondita, que está para el Turoniano, igualmente descrito por la profesora Páramo en su tesis doctoral, y vamos a ver ese diente, que digamos una de las características para esa especie de decurrens es las líneas, las crestas paralelas que tiene el diente, es una característica para encontrar esta especie. Vamos a encontrar un Ticodus con afinidad oveni, o sea, que es muy afín, pero no se sabe a ciencia cierta si sí es esta especie. Igual en la tesis doctoral de la profesora Páramo, fue encontrada en la quebrada Capote, en el Huila. Y
Igualmente vamos a tomarlo como la formación hondita para una del turoniano. Ya Juan Parra nos habló de este último, Ticodus mortini, que ya ellos lo reportan en un artículo, lo encontraron en San Juan, Tolima. Bueno, ellos no lo encontraron, el profesor Páramo fue descrito el de San Juan, Tolima, y ellos lo encontraron en Quebrada Montañitas, en Yaguarahuila. Ellos lo aportan a formación Loma Gorda, y en el trabajo de la profesora está en la formación Hondita, los dos de Daturoniano, y están las referencias, ya ellos nos hablaron, entonces no voy a ahondar en el tema del Ticodus mortini. Listo. Otro pez descrito en la tesis de la profesora Páramo es el Oncosaurus farao, que ya viene a ser un orden muy especial que son los rajiformes, o sea, las rayas de hoy en día, de una familia Sclerohinkie. Podemos tratarlos como los peces sierra que conocemos. Entonces son esos peces sierra. Entonces, ¿qué se encontró? Solamente se encontró el pedúnculo o la base de estos dientes. Entonces, el diente que se encontró es el que está en la imagen de la izquierda, en los dibujos, que es la base de este diente. Y en la parte derecha es en el artículo de Kriwet y Klug, para poder ver estos peces sierra, digamos, vamos a ver la morfología completa del diente. Prácticamente son como lanzas, como garfios, que van hacia las partes laterales del hocico del pez. Entonces, lo único que se encontró aquí en Colombia fue la base del diente. Entonces ahí podemos ver una representación de un rajiforme. Este fue encontrado en la quebrada local del Huila. Entonces también nos vamos a meter en la formación hondita, porque sería Grupo de Yeta y La Frontera para Detallo Serna 94, y corresponde a una del turoniano. Entonces el único registro de rajiformes hasta el momento es el de este individuo, Oncosaurus farao. Y seguimos todavía con los condrictios, otros tiburones que ya nos habló Juan, que nos los explicó, que son de los lamniformes, o sea, otra vez vamos a meternos con ese grupo del tiburón blanco. Y ya vamos a tener dos especies, y que son hasta ahora los primeros registros para Colombia, el Cretodus crasidens y el Squalicorax falcatus. Se encontró igual en Quebradas Montañita, en el Yaguarahuila, la formación Loma Gorda y Sudadas del Turoniano. Ahora sí vamos a pasar a los peces óseos, ya los peces que nos van a mostrar sus huesitos. Entonces vamos a hablar de la familia Pachyrhizodontidae. Esa familia, pues hasta el momento nos muestra dos registros descritos por la profesora Páramo en el 2001. Entonces el Gulmictis gasparini, también es una nueva especie introducida aquí en Colombia, donde se encuentran 5 especímenes, en este caso voy a mostrar 2, que es la cabeza. Se encuentra la cabeza, parte de la aleta, y aquí están definidos. Este grupo se define por sus infraorbitales, esos huesos detrás del ojo que cubren el opercular. Entonces aquí vamos a poder tener un espécimen con cabeza completa, que hasta el momento en el mundo, que la parte anterior del pez se encontró aquí en Colombia. De resto no se han encontrado las partes anteriores de estos peces. Aquí tenemos el otro completo. Este espécimen se encontró en el río Baché, en Huila. Corresponde a la formación hondita de edad turoniano. Seguimos con la misma familia. Entonces llega Pachyrhizodus, qué pena ahí, creo que se salió una S, pero es el Pachyrhizodus etayoi, no etayoi. Viene a ser también de la familia Pachyrhizodontidae. Es un pez muy grande, se encuentra en el Servicio Geológico, en el Museo del Servicio Geológico Colombiano, igual que Gulmictis, y son peces muy bien conservados en 3 dimensiones. Parece que los hubieran acabado de sacar de la nevera. Estos peces son de gran tamaño, y esta lo encontraron en Quebrada en Medio Huila, formación hondita, y las del turoniano también. Esta especie también es introducida para Colombia, y está, pues el nombre ya quiere decir al paleontólogo Fernando Etayo. Entonces corresponde a estos peces. Otra especie y género nuevo introducido para Colombia es el Baquea huilensis, que es en un artículo de la profesora Páramo en 1997. Vamos a tener del orden Selfatiformes, que una diferencia de estos peces es que llegan a ser en la parte dorsal muy arqueados. Entonces podemos decir que estos peces maniobran, como los Pycnodontiformes tienen una forma muy redonda, y se pueden ver en los dibujos más o menos cómo es esa forma aproximadamente. Entonces no son esos peces de forma de misil, sino ya son pez un poco más plano, más redondo, más para maniobras. Se lo encontraron en el río Baché, por eso su nombre, Bachea.
en la formación hondita y de edad turoniano. Entonces, otra especie introducida para Colombia. Ya de los últimos que se han encontrado en Colombia, de peces óseos, en un artículo muy reciente de Bernigora y otros, del 2017, describen el Candelarhynchus padillae. Este pez no se encuentra en 3 dimensiones, sino prácticamente son huellas. Entonces, lo que se encuentra del pez son las fotos que podemos ver. Las marcas son 2 capas diferentes. Se encuentran las arcillolitas agarradas. Esta clase, bueno, el orden son Aulopiformes, que es el primer registro para este orden en Colombia, igual que la familia y el género, la familia de Certidae. El género ya es nuevo Candelarhynchus padillae. Entonces, es el primer registro también de este género y especie para Colombia. Se encontró en la vereda Tapias, al noreste de Ráquira, en Boyacá, en la formación San Rafael. Por lo tanto, está es de la edad turoniano, bajo y medio, donde se encontró este pez. Entonces podemos ver esa morfología muy diferente, alargada, un pez muy alargado, donde se conservaron pues las impresiones de las vértebras y toda la parte del cráneo que llega a ser desde la mandíbula hasta la serie opercular. Entonces lo podemos ver en la representación. Son peces alargados, pequeños dientes, un opercular largo. Entonces lo que se encontró este pez, y un estudio muy diverso también, porque se encuentran especímenes en Norteamérica, en el Líbano. Entonces se está mirando cómo se asocia paleobiográficamente estos peces. Ya por otro lado se va a hablar de los encodontidos, aún no se ha publicado, está en ese proceso. Ese pez lo encontró el profesor Javier Guerrero, de la Universidad Nacional. El pez, pues lo estoy describiendo. Son unas imágenes de mi trabajo de grado. Se encontró en Lebrija, Santander. Se asignó por medio de amonitas al miembro galembo de la formación de la luna, ya que no se encontró in situ, se encontró fue en una concreción calcárea. Se asignó el miembro galembo, ya que las amonitas que se encontraron son Suprionotropis, que datan el Coniaciano. Este pez también es muy interesante porque es del orden Aulopiformes, igual que el pez anterior encontrado en Ráquira, en Villa de Leyva, y ya pertenece a una edad del Coniaciano. Este sería el primer registro de esta familia y género, o de esta familia en Colombia, y también crea una distribución geográfica ya más amplia, porque solamente se encuentran especímenes en Norteamérica, en México, en la parte de Marruecos y en la parte de, o sea, prácticamente en Europa sí se encuentra mucho este pez, y en Estados Unidos, pero no se han encontrado en Colombia. Ya se han encontrado registros en Perú, en Venezuela, en Bolivia, ya se han encontrado registros de estos peces, pero sería el primer registro para Colombia. Y ya para terminar sería el resumen de los peces cretácicos que tenemos, entonces también para que vean que no es un gran número de peces. Entonces vamos a hablar de los peces del Cretácico inferior colombiano, que vamos a tener prácticamente 4 individuos. De los condrictios vamos a tener 2, los ibodontiformes, que son esos peces esos tiburones durófagos, y los lamniformes, que es el Protolamna ricaurtei. Y para los actinopterigi, o los peces óseos, vamos a encontrar hasta ahora solamente descrito un Pycnodontiforme, Macromesodon caulini, y un Aspiridon, que es el famoso Vinctifer. Son los peces que se han encontrado. En la tabla de abajo vamos a ver lo que son los actinopterigios, que son esos peces que no sabemos de dónde son ni de qué edad tienen, pero ya están registrados. Entonces son del mismo orden, el Opiformes, de la misma familia, el Opide, uno que no se encontró ni género ni especie, y el otro Racolepios bucalis, que lo hicieron Da Silva y Ramalo. Y con los peces del Cretácico superior, entonces ya encontramos más variedad, pero aún así falta mucho por hacer. Entonces vamos a tener lo que son condrictios. De los condrictios vamos a tener 3 órdenes: los ibodontiformes, tiburones durófagos, los rajiformes, rayas, y lamniformes, como el tipo tiburón blanco. Entonces de los ibodontiformes vamos a tener ya 4 especies definidas: Ticodus capelli, Ticodus decurrens, Ticodus mortini, Ticodus afinida oveni. De los rajiformes solamente una, Oncosaurus farado, y de los lamniformes vamos a tener 2 familias, Cretoxingidae y Anacoracidae. Entonces vamos a tener el Cretodus cracidens y el Squalicoras falcatus.
Ya con respecto a los peces óseos, los Actinopterygii, vamos a tener los Crosognathiformes, ya el orden que van a incluir el Gulmimictis gasparini y el Pachyrhizodus zetajoy, los Celfatiformes, que es el Bachea huilensis, ese pez que maniobra, encontrado en el río Bachea, y de Eulopiformes vamos a tener dos familias, la familia Desertide y Encodontide. Entonces hasta el momento aproximadamente vamos a tener aquí unos 14 peces que se han encontrado para el Cretácico superior, 12 peces, qué pena, 12 peces para el Cretácico superior y 4 peces para el Cretácico inferior, en total 16 y 12 especies que no se sabe de dónde se encontraron ni de qué edad son. Entonces serían en total 16 especímenes o especies registrados para Colombia hasta el momento, hablando de los peces fósiles. Y ya, eso sería todo. Entonces era una introducción a esa parte del registro fósil del Cretácico para los peces en Colombia. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Hay unas preguntas, si no estoy mal, hay algunas preguntas en el chat. Pueden hacer las preguntas tanto en el chat o si prefieren hablar, prenden sus micrófonos, dice la pregunta y luego la apagan. Gracias. Listo, estoy aquí leyendo. Qué pena con Luis Santiago, es Mortoni, sí, me equivoqué. Y también es en lutitas silicificadas. Qué pena con lo de las arcillitas abigarradas. El registro de escamas, pues hasta el momento, por lo menos para Colombia, los registros de escamas se han hecho solamente para dos peces, el Gulmimictis y el Pachyrhizodus zetajoy. Se hace más que todo por morfología de las escamas. Por aquí les puedo mostrar unas, no sé si se puede ver. Que va a ser las escamas del Gulmimictis, es el artículo de la profesora Páramo. Aquí tenemos una escama. Entonces, ¿cómo diferencia la morfología y diferentes cúspides que tienen las escamas para que la gente se puedan diferenciar de otras escamas? No es, taxonómicamente no es muy significativo, pero puede ayudar ese registro de las escamas. Entonces tenemos la del Gulmimictis y la del Pachyrhizodus zetajoy. Entonces son dos escamas muy diferentes. Entonces eso nos puede ayudar a diferenciar un poco la parte de los peces. Para Jenbor, ¿en qué tipo de rocas es más fácil encontrar fósiles de peces? Creo que ya en rocas, pues como tal sedimentarias, se encuentran los que se han encontrado en Colombia, la mayoría pues concreciones calcáreas, en shales y en impresiones, digamos, de lutitas silicificadas, como se encontró el Candelarhynchus padillae. Entonces, creo que depende, pero creo que la mayoría en calizas. En calizas y concreciones calcáreas se encuentran en 3 dimensiones estos individuos. Kevin Andrés preguntó, ¿alguna causa paleoambiental que explique por qué tanto el registro del turoniano? Pues hasta el momento no se sabe, posiblemente esos registros del turoniano, muchos peces están cerca de los niveles fosfóricos. Entonces, como nos hablaba Juan Parra en una charla pasada, posiblemente por corrientes de surgencia. Entonces, yo creo que había una gran cantidad de peces para esa época, para la cuenca cretácica en el turoniano. Entonces, yo creo que tiene que haber una razón paleoambiental y pues posiblemente pueden ser las corrientes de surgencias en ese mar para ese momento. Creo que esta pregunta es más para semilleros, sí. Con gusto les enviamos el link. Denos unos cuantos minutos. Listo, ya. Bueno, Daniel, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por presentar esta introducción, que fue bastante buena. Desde el semillero le doy muchas gracias por querer participar con nosotros. Listo. Muchas gracias a ustedes.